Vamos a retomar el relato de lo que está pasando en Venezuela con algunas cosas que dejamos pendientes que son relevantes también de contextualizar. Decíamos que hay una tensión en Latinoamérica. Por un lado, tenemos a los países más progresistas que han salido a reaccionar frente al accionar del gobierno norteamericano respecto de Venezuela, ¿no? Son los gobiernos iberoamericanos, fundamentalmente de izquierda, los que firmaron una declaración rechazando el actuar de Estados Unidos en Venezuela, Brasil, Colombia, México, Uruguay, España y Chile, que sacaron esta declaración. Ya habíamos visto al presidente Gabriel Boric el día sábado emitir su primera declaración a través de su cuenta en X, donde el cuestionamiento, donde la declaración completa más bien era un cuestionamiento al accionar de Estados Unidos. No había ni una mención respecto a la figura de Nicolás Maduro. Sabemos cuál es la posición que tiene el presidente Gabriel Boric respecto a Nicolás Maduro. Desconoce los resultados de la elección, o más bien desconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 y lo ha calificado como un gobierno autoritario. Pero la declaración del día sábado solamente se concentró en el accionar de Estados Unidos frente a la captura de Nicolás Maduro, cosa que por lo demás hicieron también Brasil y Colombia. Quizás Colombia al principio, quizás un poquitito más, digamos, tenue su crítica, pero ahora Gustavo Petro está confrontado, calificó derechamente de secuestro la captura de Maduro, dijo que lo que hizo Donald Trump es derechamente aberrante. Y esto, de alguna manera, llevó a las declaraciones del presidente Donald Trump anoche a plantear, tocando varios temas, lo hizo a bordo del Air Force One, el avión presidencial, en conversación con los medios de prensa que estaban en el avión, donde amenazó a Petro, acusándolo de fabricar cocaína y con enviar a su país una misión como la que el sábado logró la captura de Nicolás Maduro. Uno podría decir, estas son bravuconadas, pero la verdad es que con Donald Trump uno nunca sabe, pero evidentemente hay una gran distancia respecto de la dictadura de Maduro y un gobierno que fue electo democráticamente. No hay duda respecto del triunfo de Gustavo Petro en la presidencial, y además este año, si uno quiere ser más pragmático, hay de nuevo elección en Colombia, o sea, por lo tanto es una cuestión de meses para que Petro salga del poder. Por lo que una intervención norteamericana equivalente a la de Venezuela sería simplemente una locura que no sería respaldada prácticamente por nadie. A uno le puede caer bien, más o menos mal, Gustavo Petro, considerarlo efectivamente un presidente un tanto díscolo o derechamente drogadicto, como se le ha enrostrado incluso dentro del propio Colombia. Pero nadie anda diciendo que Gustavo Petro se robó las elecciones, que en Colombia hay una dictadura, que es un gobierno o siquiera autocrático, ¿no? Respecto de Cuba, dijo, Cuba está a punto de caer, pero no amenazó con una intervención militar en Cuba, lo que también sería una locura. Pero fundamentalmente lo que apunta Donald Trump, y aquí sí tiene un punto, es que Cuba, no sé si está a punto de caer, pero que va a quedar absolutamente golpeada, sin duda, porque ahora no va a contar con el petróleo venezolano. Es cosa de tiempo para que deje de recibir el petróleo venezolano. Cuba sobrevivió durante mucho tiempo gracias al aporte y la ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desplomó la Unión Soviética y los aportes que recibe de Rusia son ínfimos comparativamente a los que le aportaba el gigante soviético en su momento, pero han logrado y sobre todo sobrevivir con el aporte del petróleo venezolano, que si se cierra esa llave hace mucho más difícil para Cuba poder sobrevivir. Ahora, la verdad es que Cuba lleva tantas décadas, desde 1959, con esta dictadura, que se hace muy difícil imaginar, pareciera que está todo muy oxidado. ¿Cómo podría Cuba recuperar una senda democrática si es que se llegara a desplomar la cúpula que gobierna ese país? Es muy difícil imaginar cómo podría, digamos, recuperar una senda democrática si no es con la ayuda de terceros. Y eso, por lo tanto, abre allí una gran interrogante. Pero imaginar una intervención militar norteamericana aquí sí que se hace difícil, igual que en el caso de Colombia. Pero Trump, ayer, que no se guardó nada, habló también de México. Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo por el poder narco en ese país. Dijo que, al igual que Venezuela, Colombia también está muy enferma. Está gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo más. Le preguntaron si esta última frase implica que podría desplegarse otra misión de Estados Unidos similar en Colombia. Trump dijo, a mí me suena bien eso. Fue lo que dijo el presidente norteamericano. Y
cuando le preguntaron por Cuba, dijo: Cuba parece que está a punto de caer, no sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos, recibían todo su ingreso de Venezuela, del petróleo venezolano. Muchos cubanos americanos van a estar muy contentos con nosotros. Y él considera, ante la mala situación económica de la isla, que no sería necesaria una operación militar en Cuba. No creo que necesitemos hacer nada, fue lo que dijo. Y respecto de México, hay que hacer algo con México, tiene que organizarse porque se están filtrando los estupefacientes desde México y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los carteles son muy fuertes en México. Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas, es lo que dijo Trump respecto de Claudia Sheinbaum. Insistió en calificar la calificó a ella como una persona estupenda. Esta idea de que Trump vaya a intervenir en estos 3 países, por supuesto que no. Pero lo que sí ha generado mucho ruido, Groenlandia. Groenlandia, ustedes saben, está bajo dominio de Dinamarca. Ayer hubo una controversia luego que la esposa de un embajador publicara una foto de Groenlandia con el título Pronto, con letras mayúsculas, lo que llevó al embajador danés en Estados Unidos a salir a reaccionar airadamente respecto de esta intervención. No es la primera vez, ¿no? Dinamarca está muy incómoda con esta posición de Estados Unidos sistemática y permanente de decir que quiere ocupar Groenlandia. El cartel la fotografía que se publicó en redes sociales, además tenía como el mapa de Groenlandia, pero con la imagen de la bandera norteamericana. Y esto ha sido bien incómodo hace un rato ya, porque se sabe que los habitantes de Groenlandia hace un tiempo que están buscando mayores grados de autonomía, no necesariamente su independencia, pero de Dinamarca. En ningún caso pasarse al territorio norteamericano. Lo que pasa es que por ubicación geográfica a Estados Unidos le parece muy atractivo contar con esta porción tan extensa de tierra que se encuentra en el Ártico, pero sin embargo, digamos, le agrega un elemento de tensión geopolítica al mundo que evidentemente no lo necesita. Ahí están esos otros países, Colombia, Cuba, México, y también está lo que ocurre con Dinamarca a propósito de la posición que tienen en Groenlandia. Y hay todo un debate respecto de qué es lo que hay detrás el accionar del presidente de Donald Trump. En apariencia, en lo formal, la acusación de narcoterrorismo contra Maduro. Ese es el argumento para haberlo detenido. Actuó sin la venia del Congreso. Cuando se intervino en tercer país con características de guerra, se necesita la autorización del Congreso. Esto no ocurrió. Esto en sí mismo ha generado ya bastante debate dentro de Estados Unidos. El artículo 1 de la Constitución, su punto 8, es bastante categórico respecto del accionar militar. No había ocurrido nunca que Estados Unidos actuara sin el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí había pasado, pero que lo hiciera sin el respaldo del Congreso o habiéndole informado a los líderes del Congreso no había ocurrido nunca, y no sabemos en qué puede terminar una acción de esta naturaleza. Pero como sea. Cuando digo como sea, no estoy minimizándolo, solamente estoy marcando el punto. El accionar de Estados Unidos en lo formal es detener al líder de una banda narcoterrorista. Ese es el argumento formal. Lo que hemos visto, sin embargo, durante todo el fin de semana han sido declaraciones del presidente Donald Trump respecto del control que él quiere tomar respecto de Venezuela para conducirlo a una democracia. Entonces la pregunta es, ¿sacaron a Nicolás Maduro porque era un dictador o porque era un narcoterrorista? Porque el argumento formal era que era un narcoterrorista, pero todo el resto de lo que hemos visto este fin de semana tiene que ver con cómo nosotros estamos tomando el control de Venezuela para que Venezuela haga lo que nosotros creemos que debe hacer. Por lo tanto, se escapa al argumento formal. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras grandes interrogantes. La democracia según Estados Unidos. Esto ya ha pasado en Libia. Sacaron un dictador y tienen un Estado fragmentado. Ocurrió en Irak, donde sacaron a Saddam Hussein. Ha ocurrido en otra zona, en Siria, donde también la contribución de Estados Unidos a derribar gobiernos, todos gobiernos que deberían haber terminado, porque todos eran de características dictatoriales y con comportamientos extremadamente crueles. Estoy hablando desde el punto de vista estrictamente práctico, ni siquiera estoy hablando del derecho internacional. Estados Unidos ha intervenido en estas naciones y no es que haya logrado instalar un funcionamiento democrático exitoso. Han sido fracasos. En el caso de Afganistán probablemente es el más evidente de todo, ¿no? La cantidad de años, estuvieron 20 años en Afganistán, se fueron los soldados norteamericanos y hoy día los talibanes están peor que nunca, por lo que no queda tan claro que una intervención norteamericana, siendo prácticos, vaya a mejorar el problema, sino que eventualmente incluso lo pueda empeorar. Tercero, el derecho internacional, que es importante, porque bajo el argumento norteamericano, hoy día, digamos las cosas como son,
Somos muchos los que celebramos la caída de Nicolás Maduro y todavía faltan algunos por caer para que ojalá ese país pueda recuperar su senda democrática, que es lo que se supone debería haber existido siempre en esa nación. Pero así como celebramos la caída de Nicolás Maduro, eso no significa que uno no tenga una mirada crítica respecto de cómo cayó Nicolás Maduro. No hay hasta ahora una autocrítica respecto de Latinoamérica y de los organismos multilaterales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos sobre la incapacidad que tuvieron para haber logrado que Nicolás Maduro saliera del poder y que esa nación recuperara su cauce democrático. Y por lo tanto, abonaron al interés personal de Donald Trump de intervenir. No porque crea en la democracia venezolana, en esto no nos engañemos un segundo, ni siquiera porque Estados Unidos quiera tomar el control del petróleo, que por supuesto sí quiere tomar el control del petróleo venezolano, es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, sino porque lo que quiere es sacar de territorio venezolano la presencia rusa y china, simpatizantes comunistas del gobierno de Maduro que habían logrado instalarse en el patio trasero norteamericano. Una vez que Estados Unidos toma el control de Venezuela y empieza a cortarle la llave petrolera a estos países, logra sacarlos de su radio de influencia. Los chinos y los rusos se quejan de que Estados Unidos está instalado en bases militares muy cerca de ambos territorios. Entonces lo que vinieron a hacer ellos es hacer más o menos lo mismo. Habrá que decir que Irán y Corea del Norte también con otro tipo de contribuciones hacia Venezuela. Pero lo que quiere Estados Unidos es sacarlo. Y por lo tanto esa puede ser la verdadera razón de fondo. Y es comprensible. La pregunta es si es aceptable que se haga de esta manera. ¿Y qué pasa si mañana, olvídense de Estados Unidos, es Rusia o China el país que actúa con el mismo argumento norteamericano y decide sacar del poder, no sé, a Nayib Bukele por intereses nacionales o a Javier Milei de Argentina por intereses nacionales? Los chinos sobre todo, que tienen grandes inversiones en Latinoamérica, por lo tanto tienen intereses nacionales, y ven que el gobernante de turno no está actuando en función de sus propios intereses nacionales y deciden intervenir tal cual como lo hizo Estados Unidos respecto de Venezuela. Hoy celebramos que Estados Unidos haya sacado a Nicolás Maduro, es verdad, celebramos. En el fondo, aunque suene un poco incómodo, así como uno calladito para adentro pensando, dice, ya, buenísimo que lo haya sacado. Pero dice, y mañana si llega un país contrario en términos de pensamiento ideológico, actuando exactamente como Estados Unidos, sacando el que sí nos gusta, si es que esto es muy riesgoso, si es que no hay un orden mínimo internacional. O sea, Estados Unidos actuó al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también de su propio Congreso, y si bien celebramos el que haya sacado a Nicolás Maduro, lo que no puede ocurrir es que no estemos discutiendo también la forma y el fracaso de la comunidad internacional que no fue capaz de organizarse para poder sacar a Nicolás Maduro de una mejor manera. Esto en sí mismo instala un grado de incertidumbre que es brutal. ¿Qué puede llegar a ocurrir mañana si es que otro país decide actuar de la misma manera en que lo ha hecho el gobierno norteamericano? Aquí en Chile no fuimos capaces de ponernos de acuerdo tampoco en tener una declaración más o menos común respecto a una política de Estado. El presidente saliente y el presidente entrante tienen miradas completamente distintas. Uno condena a Estados Unidos y el otro celebra lo que hizo Estados Unidos. Boric y Kast. No hay una postura común respecto del problema, y eso da cuenta también de una incapacidad de nosotros de habernos puesto de acuerdo al menos en una mínima declaración. Como lo editorializábamos este fin de semana, se puede tener una mirada celebrando la caída de Nicolás Maduro, pero crítica respecto de el cómo se intervino para sacarlo. No anula un punto de vista el otro. Por supuesto que no, en ningún caso. Y eso es probablemente lo que ha faltado en términos de madurez. Lo último, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión, el sábado convocó una reunión de emergencia, el sábado al mediodía convocó una reunión de emergencia para el lunes. Convoca de emergencia una reunión para el lunes. Los embajadores están en Nueva York y la convoca para el lunes. ¿Pero no sé qué están esperando? Así como, vamos a ver la evolución de los hechos. Pues si Nicolás Maduro ya fue capturado, ya se lo llevaron a Estados Unidos. Sorprende. O sea, hoy día, por si acaso usted tiene una mínima ilusión, no espere mucho del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si saca una declaración incluso incendiaria contra Estados Unidos, créame, no va a tener ninguna importancia.